muy buenos días. El día de hoy vamos a realizar nuestro cuestionario de ciencias sociales. Muy bien, vamos primero que todo a elevar una oración teniendo en cuenta lo que está pasando con el COVID-19. Muy bien, cerramos nuestros ojitos y vamos a empezar la oración. Papito Dios, gracias Señor por todo lo que nos has dado en este día, Señor. Gracias Todopoderoso por bendecirnos y protegernos bajo tu santísimo nombre. Señor, estamos en este momento de oración pidiendo que tengas misericordia de nosotros, Señor, y de que elimines este mal que estás echando a todo el mundo, esta pandemia del COVID-19. Te pedimos, Todopoderoso, iluminación a la mente de los científicos, Señor, de que puedan descubrir la cura para este mal. Asimismo pedimos por las personas que están infectadas, que se puedan curar y de que tengan el camino de la salvación, Señor, teniendo en cuenta tu mandato. También pedimos, Señor, por las familias de aquellas personas que ya están muertas a causa de esta pandemia, Señor. Dales fortaleza en este momento tan duro. Y que aquellas personas que resultaron muertas por este COVID-19 hayan encontrado en ti el camino y estén en el reino de los cielos acompañándote, Señor. Asimismo, te pedimos por todas aquellas personas que están colaborando por la erradicación de este virus, Señor, por todos los médicos, por todo el personal sanitario y por todas las personas que están haciendo las labores pertinentes para acabar con esta pandemia en el mundo. Señor, asimismo te pedimos conocimiento para nuestros líderes como el presidente, para que tomen las mejores decisiones y podamos cambiar la historia de Colombia teniendo en cuenta esta epidemia. Muchas gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Amén. Muy bien, chicos, lo siguiente que vamos a hacer es escribir la fecha del día de hoy. Today is Monday. Repeat, Monday. Very good. And what is the month? Excellent. The month is March. And what is the day? Excellent. The day is 30. And what is the year? Good job. The year is 2020 or 2020. Como ya lo había dicho, el tema de hoy, lo que vamos a ver durante esta jornada, va a ser el cuestionario de ciencias sociales. Muy bien. Entonces, como yo ya se los había explicado a las mamitas, y se los voy a explicar a ustedes, vamos a realizar nuestro cuestionario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero que todo se va a presentar la pregunta, luego se presenta la respuesta, a lo que se les va a dar un espacio, ustedes pausan el videito un momentico, transcriben la respuesta, ahí hacemos un proceso de retroalimentación de los conceptos que ya hemos visto y posteriormente yo paso a explicarles para que podamos nivelar la pregunta. Muy bien, entonces vamos con la realización de ese cuestionario. Listo, la primera pregunta dice así: ¿qué fue la Gran Colombia? Entonces aquí tenemos la respuesta que nos dice así: la Gran Colombia fue una antigua república de América creada bajo instancias de Simón Bolívar en el 17 de octubre de 1819 por el Congreso de Angostura. Su territorio comprendía lo que era Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. Muy bien, les voy a dar el espacio, ustedes pausen el video un momento por favor y transcriben. Y ahora sí, les voy a pasar a explicar cómo está. Recordemos que estos son temas que ya hemos visto, estamos haciendo es una retroalimentación para tener en cuenta todos los conceptos fresquitos. Después de esa retroalimentación ya se hace un taller evaluativo, ¿sí? En lo que ustedes lo único que van a hacer es enviarme las respuestas por WhatsApp, una fotico, la primera respuesta, la A, la B, la C, no tienen que copiar las preguntas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, estábamos hablando sobre la primera pregunta y nos indicaba que ¿qué era la Gran Colombia? Muy bien. Nosotros habíamos hablado acerca de los momentos históricos de Colombia y habíamos dicho que Colombia había pasado por 3 momentos, que el primero de ellos fue la colonización, el segundo momento que fue la etapa independentista y la etapa actual en la que nos encontramos ahorita. Entonces, en la etapa de la colonización
habíamos dicho que fue todo ese proceso después del descubrimiento de América, cuando los españoles empezaron a regarse por todo el continente americano y empezaron a infundir sus ideas y fueron fundando nuevos territorios. Entonces, ya entra después la etapa independentista, que es cuando Simón Bolívar decide el 20 de julio lanzar ese grito de independencia. Muy bien, recordemos que la independencia empieza en 1810, pero es apenas el surgimiento de esa independencia porque tarda 9 años en lograr la liberación completa de España. Entonces, seguimos con el Congreso de Angostura, que se celebró el 19 de febrero de 1819. Como nosotros ya lo habíamos visto en clases anteriores, resulta que aquí tenemos el mapa de la Gran Colombia y que Angostura era un territorio de Venezuela, un pequeño territorio que actualmente se llama Bolívar, y que allí se celebró un congreso con el objetivo de mirar a ver qué se hacían con esos territorios ya liberados. Entonces, en ese congreso de Angostura, Simón Bolívar tiene la gran idea de crear una nación totalmente poderosa, conformada por los territorios en su momento de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Bien, entonces en este congreso se establece la idea, pero todavía no está aprobado porque no se había liberado completamente Colombia, ya que se encontraba en la etapa de la patria boba. Muy bien, entonces el 7 de agosto de 1819, después de la finalización de la batalla de Boyacá, ya Colombia puede decir es totalmente independiente de España. Y ya se empieza a consolidar la Gran Colombia, pero como tal, oficialmente se declara República de Colombia en el año de 1821, un 30 de agosto para ser más exactos. Entonces se celebra bajo un congreso que se llama el Congreso de Cúcuta. Resulta que en Cúcuta, actualmente existe Cúcuta, se celebra ese congreso y se crea esa gran nación que se llamaba República de Colombia. ¿Qué pasa? Recuerden que los historiadores la llaman la Gran Colombia para diferenciarla de la Colombia que tenemos actualmente. Entonces, Colombia se ha llamado 2 veces Colombia, sino que para no confundirnos decidieron llamar a la etapa entre 1819 y 1830 Gran Colombia, y actualmente, como nos llamamos, que es la República de Colombia. Entonces se establece esa Gran Colombia en ese Congreso de Cúcuta, y un 28 de noviembre de 1821, Panamá, la tenemos por acá, que es la ciudad del Istmo, decide integrarse voluntariamente. Es decir, ellos quieren pertenecer a esa nueva nación y entonces se vinculan voluntariamente. Muy bien. Posteriormente, Simón Bolívar muere el 17 de diciembre de 1830, y esto lleva a que un año más tarde se dé la disolución de la Gran Colombia. Es decir, se acabó la Gran Colombia. Resulta que la Gran Colombia, como ya lo había dicho, duró ese periodo entre 1819 y 1830, para ser exactos, 11 años. Pero, ¿por qué se generó esa disolución? Resulta que el territorio era demasiado extenso y no había un control suficiente sobre todo el territorio. Entonces empezó a verse la pobreza, empezó a verse mal gobierno. Entonces eso llevó a su disolución en el año de 1831, y uno de los detonantes que llevó a que se diera esa disolución fue la muerte de Simón Bolívar, ya que no había una persona que pudiera gobernar todo el territorio. Bien, entonces eso fue la Gran Colombia. Vamos con nuestra segunda pregunta, y dice así: ¿en qué consistió el federalismo y el centralismo? Muy bien, ustedes van a pausar el video y van a copiar la teoría como tal. Muy bien, de todas maneras en la plataforma va a estar habilitada la información. Muy bien, pausamos el video. Y yo voy acelerando para que no se nos haga tan extenso el video con la explicación. Resulta que el centralismo y el federalismo son 2 formas de gobierno totalmente distintas. Muy bien, nosotros ya lo habíamos visto durante el transcurso de las clases.
Entonces, el centralismo establece la idea de que haya un gobierno central y único, es decir, que a partir de una nación como lo era la Gran Colombia, se estableciera una capital y de esa capital se dictaran todas las leyes y se estableciera la constitución para todo el territorio. Caso contrario con el federalismo, porque ellos lo que impulsaban eran las provincias y que cada provincia tuviera sus propias leyes de acuerdo a sus gobernantes. Muy bien, otra de las características del centralismo era que el centralismo, como yo ya se los había mencionado, se dividía en departamentos y esos departamentos estaban constituidos por municipios. Resulta que en el federalismo se dividía en provincias y esas provincias luego pasaban a ser cantones y esos cantones a distritos parroquiales. Muy bien, el centralismo establecía un ejército nacional para todo el país y el federalismo un ejército por cada provincia. Bien, espero que ese concepto de centralismo y federalismo haya quedado totalmente claro. Recuerden que eso estamos retroalimentando. Muy bien, vamos con la tercera pregunta y dice así: ¿en cuántas provincias se dividió la República de la Nueva Granada? Muy bien, entonces ya entramos en una nueva etapa que después de la disolución de la Gran Colombia, recuerden que pausen el videito y copiamos en un momentico. Después de la disolución de la Gran Colombia, viene la República de la Nueva Granada. Resulta que, como habíamos dicho, la Gran Colombia era centralista. En cambio, la Nueva Granada es federalista. En su momento fue federalista. La República de la Gran Colombia fue creada o idealizada por Simón Bolívar. En cambio, la República de la Nueva Granada fue impulsada por Francisco de Paula Santander, ya con ideas federalistas, es decir, desde aquí se establecía una sola capital y una sola constitución para todo el territorio. En cambio, en esta República de la Nueva Granada se establecían las provincias y cada provincia tenía sus propios mandatos. Muy bien, entonces esta República de la Nueva Granada nace entre el periodo de 1831 y concluye en el año de 1858. Como lo pueden ver, ya no existe el territorio de Venezuela ni de Ecuador. El único territorio que queda, aparte de Colombia, es el Istmo de Panamá, es decir, el departamento, en ese momento ya no se llamaba departamento, sino provincia de Panamá. Entonces, esta República de la Nueva Granada se dividía en 19 provincias, de las cuales se tienen nombres que hoy en día se utilizan en los departamentos. El caso es de Antioquia, Bogotá, Casanare, pero también unos territorios que ya hoy en día no existen, como es el caso de Socorro, Vélez y Veraguas. Entonces, estos territorios como tal ya se perdieron. Algo curioso por destacar era que toda la región andina, que es la región en la que vivimos nosotros, era territorio de Cauca y de Popayán. Eso también era un dato curioso, que actualmente Popayán es la capital de Cauca y en ese momento estaban divididas por dos provincias totalmente distintas. Muy bien, Bogotá tenía una extensión más grande de terreno y Pasto era una región muy grande comparada con las demás, ocupaba casi el 50% del territorio colombiano. Bien, que en ese momento se llamaba República de la Nueva Granada, pero recuerden que son, contestando la pregunta, 19 provincias y aquí tenemos las 19 provincias que son Antioquia, Bogotá, Buenaventura, Cartagena, Casanare, Chocó, Cauca, Mariquita, Monpós, Neiva, Pamplona, Panamá, Popayán, Riohacha, Santa Marta, Socorro, Vélez y Veraguas. ¿Listo? Muy bien, vamos agilizando. Aquí tenemos distribuidas como tal en este mismo mapa de la República de la Nueva Granada y sus 19 provincias. Muy bien, vamos con la cuarta pregunta y dice así: ¿qué partidos políticos han sido los más representativos en la historia de Colombia? Muy bien, esta respuesta la podemos leer porque es relativamente corta.
Dice, los partidos políticos más representativos en Colombia son el Partido Conservador y el Partido Liberal. Muy bien, yo sé que esto lo recuerdo. Muy bien, entonces, durante el periodo de la Nueva Granada surgen dos partidos políticos y esos son los dos partidos políticos más representativos de todo Colombia. Resulta que tenemos al Partido Liberal y al Partido Conservador. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta lo que estaba pasando en esta República de la Nueva Granada, resulta que este territorio, a pesar de que estaba conformado por provincias, se estaba presentando casos de pobreza en donde la gente de estratos más bajos estaban llevando o estaban asumiendo unas consecuencias muy negativas. Entonces es así como se decide crear el Partido Liberal, que es un partido nacido a partir de personas campesinas, es decir, gente pobre. Entonces nace en el año de 1848 y su fundador como tal es Ezequiel Rojas. Dentro de los aspectos que ellos buscaban, y aquí tenemos en cuenta también el artesanado, era que ellos querían un libre comercio, es decir, de que no solamente las personas que ya tenían establecidos sus negocios fueran los únicos que pudieran vender, sino que todo campesino o cada persona tuviera la posibilidad de vender o de comprar a sí mismo. Entonces, de establecer como tal un libre comercio, un nuevo negocio. Entonces, a partir de allí, de esta idea es que se empieza a surgir el Partido Liberal. Otra de las ideas que se apoyaban dentro del Partido Liberal era de que se le diera también un cambio a la iglesia, ya que ellos eran los únicos que tomaban el poder y las decisiones dentro del país, y más adelante lo vamos a ver. Muy bien, y en el año de 1849, un año después, nace el Partido Conservador por Mariano Ospina y José Eusebio Caro. Muy bien, lo que buscaba el Partido Conservador era mantener esa hegemonía y esas tradiciones que se venían presentando desde años atrás, es decir, el respeto por todas las normas y los estatutos católicos y de que se mantuviera todo el gobierno como estaba, ya que ellos, a diferencia de los liberales, sí tenían un poder económico y tenían muchos recursos naturales. Obviamente, por conveniencia, ellos ya tenían sus negocios conformados, es decir, ellos ya podían comprar y vender, eran los dueños de grandes empresas, y entonces ellos no querían permitir que personas del común, personas pobres, establecieran sus empresas y les hicieran competencia. Entonces, aquí es donde surge ese Partido Conservador en contraposición al Partido Liberal. Como tal, esas eran las diferencias entre ellos, pero tenían algo o compartían unas ideas en común. La primera de ellas es que ellos establecían la democracia, es decir, de que se escogiera el presidente y de que se gobernara por un periodo determinado y que se establecieran y el respeto por las leyes. Entonces esto era algo que compartían los dos partidos, tanto liberal y conservador. Entonces, como ya se había dicho, son los partidos de más trascendencia porque no solamente fueron los primeros que se originaron, sino que ya tenían unas diferencias políticas y vienen unas guerras que los vamos a ver más adelante. Resulta que, como ya lo había dicho, viene la primera guerra civil entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Resulta que la pregunta dice así: ¿por qué se dio la guerra de 1851? Entonces pausamos un momentico el video y respondemos a esta pregunta y se las voy a leer. La guerra civil de 1851 se originó por la rebelión de los conservadores hacia los liberales en contra de las reformas presidenciales, ya que esta reforma pretendía abolir la esclavitud y excluir la religión política, la religión de la política. Muy bien, ya les voy a explicar cómo se dio esa guerra civil. Espere que la diapositiva que está pasando. Muy bien, entonces la guerra civil surge en el año de 1851 y es precedida por José Hilario López,
¿Qué pasó con esta guerra de 1851? Resulta que los liberales, como yo les había mencionado en la pregunta anterior, empiezan a rebelarse, ya que ellos querían un libre comercio y de que hubiera igualdad de condiciones sociales para liberales y conservadores, es decir, una igualdad social para todos. ¿Qué pasó? Esta guerra estalló ya que en la constitución que se venía presentando de la Nueva Granada se tenía la esclavitud, es decir, habían personas que eran esclavas. Entonces, en la Gran Colombia surge el proceso de esclavitud, que ya eso viene después de la etapa de los colonizadores. En la República de la Nueva Granada se establece, y lo que buscan los liberales es abolir completamente esa esclavitud y que se tengan en cuenta esa igualdad social. Es por eso que surge la primera guerra civil entre conservadores y liberales, que los liberales pretendían como tal abolir la esclavitud y excluir a la iglesia de la política. Resulta que en su momento la iglesia iba unida con el Estado, ¿sí? Y entonces eran unas relaciones en las cuales el Estado dependía de la iglesia y asimismo la iglesia dependía del Estado. Muy bien, entonces lo que buscaba ese partido liberal era que la iglesia se dedicara a sus asuntos religiosos y de que el Estado se dedicara a sus asuntos políticos. Entonces es allí como surge esta guerra. La guerra la acaban ganando los liberales y como tal se da el proceso de abolición de la esclavitud y se logra la separación de la iglesia de la política. Muy bien, esta guerra se dio al norte de la Nueva Granada, es decir, en todo ese territorio, lo que actualmente es el territorio del Caribe, y se tienen en cuenta que fue el 22 de mayo de 1851, para ser más exactos, fue el momento en el que ocurrió la guerra. Muy bien, ya lo habíamos dicho que los liberales terminan ganando esta guerra y se tienen esos procesos como tal. Muy bien, y vamos con la sexta pregunta, que dice así: ¿qué reformas se dieron la creación de la Constitución de 1853? Muy bien, entonces, ¿qué reformas se dieron con la Constitución de 1853? Entonces, tenemos aquí la respuesta para que la transcriban, por favor. La primera, la abolición de la esclavitud. La segunda, la supresión de la pena de muerte. La tercera, la separación entre la iglesia y el Estado. Cuarta, libertad de culto y enseñanza. Y quinto, derecho al voto del hombre mayor de 21 años. Muy bien. Entonces, esa guerra de 1851 entre conservadores y liberales llevaron como tal a una nueva constitución, ¿sí? Se hizo una reforma constituyente. Recordemos que esa constitución es la Carta Magna, es donde está depositada todas las leyes del país. Entonces, después de esta guerra entre liberales y conservadores, ellos logran ganar la guerra y hacen una reforma a esa constitución. La primera de ellas es que se da la abolición completa de la esclavitud, es decir, ya no hay más esclavitud en la República de la Nueva Granada. Resulta que en la Gran Colombia se había infundido esa idea de abolir la esclavitud, pero recuerden que eran solamente para los niños que eran hijos de esclavos que todavía no habían nacido, ¿sí? Es decir, eran para aquellos que no habían nacido todavía en la esclavitud. Aquellos que ya habían nacido ya eran esclavos. Entonces, aquí en la República de la Nueva Granada, los liberales, conformados también por muchos esclavos, buscaron su liberación y lo logran acá con la abolición de la esclavitud. Resulta que los conservadores no querían, obviamente, que se diera esta ley, ya que ellos tenían entre sus empleados esclavos a los cuales ni siquiera les pagaban. Entonces, aquí se dio ese proceso de la abolición de la esclavitud. Muy bien, en la República de la Nueva Granada se tenía también la pena de muerte, es decir, todo aquel que cometiera un delito grave era condenado a la pena de muerte. Entonces, con esta nueva constitución se da la abolición o la eliminación de esa pena de muerte, es decir, esto fue otro aspecto que se eliminó entre esta
esta República de la Nueva Granada. Otro aspecto que lo tenemos aquí es la separación entre la Iglesia y el Estado, como yo ya lo había mencionado. Se separa la Iglesia del Estado, a la Iglesia le corresponden los asuntos religiosos y al Estado los asuntos políticos. Muy bien, libertad de culto y enseñanza. Recordemos que la Iglesia Católica tenía una fuerte influencia sobre la educación en Colombia, es decir, solamente ellos tenían la autorización de dar las clases, de elegir a los profesores y también los temas que se iban a orientar. Entonces, con esta nueva constitución, lo que se buscó fue la libertad de culto, que cada persona era libre de escoger a qué religión pertenecía, y por otra parte, que fueran o se diera una libertad en los contenidos que se estaban presentando. Muy bien, y derecho al voto del hombre mayor de 21 años. Resulta que en la Gran Colombia solamente podían votar los ricos mayores de 18 años que supieran escribir y que supieran leer. En cambio, aquí con esta nueva constitución se da la reforma y todo hombre de mayor de 21 años, sea rico o pobre, puede votar. Muy bien, chicos, terminamos con esta primera fase del cuestionario. Vamos a darnos 15 minutos de descanso y continuamos con las otras 6 preguntas.